Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. Familia de Dios, nuevamente frente a ustedes, y cuánto se goza mi corazón de saber que tengo gente linda que está esperando este programa de Tiempo con Dios, porque cada vez que tocamos estos temas, la familia se enamora más de este tiempo y madrugan un poquito más y se esfuerzan un poquito más por atender, aprender y además escribir, porque muchas notas me han dicho que han tomado de lo que yo les mando. Bueno, vamos a la introducción del día de hoy. Recuerde que vamos a tratar solo temas de lo que es la doctrina de nuestro amado Señor Jesús. Vamos a conocer a Jesús en su santidad. Ese es el tema que vamos a manejar esta semana. Como introducción, en el libro de los Salmos, capítulo 56, versículo 8, encontramos la palabra de Dios. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Hijos de Dios que están en sintonía de Tiempo con Dios, ¿sabe usted que Dios tiene en cuenta sus lágrimas? Él le ha creado con la capacidad de angustiarse, sabiendo que el llanto es el más importante proceso curativo para su cuerpo. Algunas personas lloran silenciosamente y hacia adentro. Ellos reprimen sus lágrimas. Otros son más afortunados y pueden dejar que fluyan. Charles Swindoll nos dice, una lágrima sobre la tierra llega hasta el Rey de los cielos. En vez de molestarse o disgustarse, el Señor tiene en cuenta nuestra lucha interna cuando las dificultades son bañadas por lágrimas. ¿Cómo no? Él convierte todas esas situaciones en momentos de ternura. Él nunca olvida nuestras crisis que han sido bañadas con lágrimas. Las lágrimas pueden expresar muchos sentimientos. Hay lágrimas de gozo y felicidad, ¿cómo no? Lágrimas de tristeza y dolor también. Lágrimas de frustración y rabia. Las lágrimas casi siempre comunican los sentimientos a su cónyuge mucho mejor que las palabras. ¿Qué cosas le hacen llorar? Quizás sea el gozo de un niño recién nacido, el cantar ese himno tan querido, el cual nos trae viejas memorias. Algunas personas lloran cuando oran, otras personas lloran cuando recuerda de un ser amado viene a su mente. ¿Considera usted las lágrimas más que un enemigo que como un amigo? Buena pregunta, ¿ah? ¿Cuándo fue la última vez que lloró delante de su cónyuge? ¿Sabía él o ella por qué estaba llorando? Cuando usted quiere llorar, ¿lucha por evitar las lágrimas? ¿Han llorado ustedes juntos como pareja? ¿Cómo quiere usted que su cónyuge responda cuando llora? Recuerden que Jesús lloró. También David lo hizo cuando perdió a su hijo Absalón. En otras palabras, las personas fuertes lloran igual que lo hacen las personas débiles. Es un signo de fortaleza y de madurez llorar cuando alguno nos conmueve profundamente. No se disculpe por sus lágrimas. Después de todo, ¿por qué disculparse por un don tan maravilloso que Dios nos ha dado? Sus lágrimas son una parte muy importante de su comunicación. Déjela fluir. Pensamiento del día.
el agradecimiento encuentra algo bueno en toda circunstancia. Que el Señor les bendiga. Bueno, mis amados, entonces, siguiendo lo que tiene que ver con la doctrina santa del Evangelio de Jesucristo, vamos a conocer que Jesús es santo. Punto. Presencia santa. Es el primer segmento que vamos a tratar. La visión de Juan en Apocalipsis capítulo 1 revela varios aspectos de la santidad de Cristo. El primero de los cuales es su presencia santa. En el versículo 13 Juan escribe: y en medio de dos candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Esta magnífica expresión, Hijo del Hombre, es un calificativo mesiánico tomado del libro de Daniel, que se refiere a la encarnación e identifica a Dios como hombre en carne humana. Daniel se refiere al Mesías como alguien, como un hijo del hombre a quien le fue dado el dominio, la majestad y la realeza. Y prosigue diciendo que su dominio es dominio eterno y su reino uno que no está destruido. Ahora, aquí en Apocalipsis vemos a Cristo en su reino moviéndose en su iglesia otorgada a Él por el Padre como regalo de amor. La iglesia es la novia del Hijo de Dios, comprada con su propia sangre y garantizada por la eternidad. El Evangelio de Juan testifica de esta verdad con estas palabras pronunciadas por Cristo: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de todo lo que me ha dado, sino que lo resucite en el día final. En su visión, el apóstol Juan se voltea para identificar a quién pertenece la voz que está escuchando y ve la presencia santa de Cristo en su iglesia. Hijos, debemos tener la seguridad de que Él siempre está allí, que el Señor de la iglesia tiene comunión permanente con su pueblo. La iglesia verdadera vive en una comunión inquebrantable con su Salvador. Ahora, hago un comentario con relación a la iglesia. No es que la iglesia permanezca en medio de los ladrillos del cajón del lugar donde nos reunimos. La iglesia son ustedes, los amados cristianos que recibieron a Cristo, que fueron salvos por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esa es la iglesia del Señor. Por eso la iglesia verdadera vive en una comunión inquebrantable con su Salvador. No vale la pena quebrantar ese pacto tan precioso que hizo el Señor Jesús al hacernos hijos de Dios. Es un pacto inquebrantable que no se puede cambiar por una canita al aire, que no se puede cambiar por un saboteo de pecado que nos presente el diablo. No. Hijos, ustedes y yo que están en sintonía de tiempo con Dios en Cúcuta, Colombia y el mundo, el pecado nos asedia, pero no vale la pena perder ese galardón tan grande que tenemos, ser llamados la iglesia de Jesucristo, el Salvador. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. En este orden, hijos, entendiendo que Dios es santo, esta es una verdad vital,
Pero hoy en día los cristianos parecen tener problemas para afirmarlo. Quizás hayas escuchado a alguien decir, fulano de tal ya no está en comunión con el Señor. Pero tales afirmaciones reflejan una manera de pensar descuidada. El término comunión del griego koinonía significa comparticipación o compañerismo. Y ni nuestra comunión ni nuestra asociación con el Señor están sujetas a cambio. Nuestra unión con Cristo no puede ser alterada, pues es eterna. Óigame, no importa lo débil, lo vacilantes o lo pecadores que seamos, porque el verdadero pueblo de Dios mantiene una relación eterna y permanece con Él y su vida está en ellos para siempre. Esa es la auténtica iglesia. De ahí que Jesús dijera en Mateo 28:20, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días. Y en Mateo 18:20 dijo, allí estoy yo en medio de ellos. Y en Juan 14:18 lo deja claro, no los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Y en Juan 14:23 Jesús dice, si alguno me ama, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y haremos nuestra morada con Él. Hebreos 13:5 refuerza esta verdad cuando cita a Cristo diciendo, nunca te abandonaré, ni jamás te desampararé. Puede que en ocasiones pierdas el gozo de tu salvación, pero independientemente de lo difíciles que sean las circunstancias o lo devastadores que sean los fracasos, nunca, jamás dejarás de estar en comunión con el Cristo vivo. Lo mismo sucede con la iglesia, pues independientemente de la cantidad de problemas que tenga, el Señor está vivo y siempre está obrando en medio de ella, nosotros, ustedes y yo. Él nunca abandona a sus verdaderos discípulos, pues la comunión que nunca termina es inquebrantable y además eterna, y aquel que nos escogió, nos justificó, nos santifica, un día nos glorificará. La presencia constante de Cristo en su iglesia, obrando y moviéndose en medio de su pueblo, debería ser de tremendo aliento para nosotros. No se desalienten, Cristo está con nosotros, no nos dejará ni nos desamparará. Entonces, ese Cristo Santo tiene una autoridad intercesora santa. ¿Intercesora por quién? Por ustedes, mis amados, y por mí, los que fuimos redimidos por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. El segundo aspecto de la santidad de Cristo que notamos en la visión de Juan es la intercesión santa de Cristo. En su visión, Juan ve a Jesús vestido con una vestidura que le llegaba hasta los pies y el pecho ceñido con un cinto de oro. En un principio podríamos creer que estas vestiduras celestiales son detalles arbitrarios, pero representan una gloriosa verdad acerca de nuestro amado Señor. El vestido que Juan describe es el mismo que usaba el sumo sacerdote de Israel, de modo que la imagen que está pintando es inconfundible. Cristo no solo está teniendo comunión con su iglesia, sino que está intercediendo por ella como nuestro gran sumo sacerdote. El libro de los Hebreos habla del ministerio sumo sacerdotal de Jesús en diferentes ocasiones.
Hebreos 12, 17 y 18 nos dice que Él es un sumo sacerdote misericordioso y fiel, poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 3.1 llama a Jesús el sumo sacerdote de nuestra confesión. Un pasaje maravilloso en Hebreos 4.15 nos dice que Jesús es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Pues Él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado, porque es santo, inocente y puro. Y lo dice Hebreos capítulo 7, versículo 26. Mis amados, por favor entiendan lo que estoy enseñando. Esto es un material de altísimo valor para que tomemos conciencia de la calidad de cristianos que estamos siendo. No andemos de manera mediocre, sino firmes con Cristo Jesús. Él no nos dejará, no nos separará. Él no iba a derramar hasta su última gota de sangre para que después, por un maldito pecado, la pisoteáramos. No, no. Además no vale la pena. Es una salvación eterna que intercede por nosotros para que no cometamos errores y nos habla de una manera, nos habla de otra manera por medio de su bendito Espíritu Santo. Pero si alguno tercamente comete el error, misericordia, misericordia. Las advertencias son hermosas. Jesús nos dice que es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Correcto. Pero nos fortalece en nuestras debilidades para que no vayamos a caer. Yo tengo autoridad, pero me gastaría mucho tiempo para hablar de ese punto específico. Pero le doy gracias a ese Cristo bendito que lo he sentido a mi lado. En todo momento donde las tentaciones han llegado, yo lo siento a mi lado. Y yo me imagino que a cada uno, por lo menos a uno de los N.000 personas que están en sintonía de la frecuencia F radio y televisión en Cúcuta, Colombia, o el mundo entero han sido tentados. Pero estoy seguro que también han sentido a Cristo a su lado. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Por eso es que estamos, hijos de Dios, conociendo que Jesús es santo. Y su santidad es una comunión con el Padre, porque son uno solo. Y al interceder por nosotros como nuestro abogado, es para que no volvamos a la desgracia del pecado. Y que si volvemos se la juega para sacarnos. Pero no podemos jugar con esa salvación tan grande, porque bien dice la palabra que Dios no puede ser burlado. Hebreos 9, 11 y 12 describe la superioridad de Cristo sobre todos los demás sumos sacerdotes. Pero estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes que han venido, por medio del más amplio y perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, logrando así eterna redención. Óigame pues, repito esa parte, eterna redención.
Como nuestro sumo sacerdote, Cristo ofreció el único sacrificio perfecto y aceptable por nuestros pecados. Él mismo. Tal como escribe Pablo en Romanos 8, la obra de nuestro Señor como sumo sacerdote continúa hasta el día de hoy. Por eso dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? El que justifique es Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios y quien también intercede por nosotros. El apóstol continúa explicando que como nada puede atacar o alterar nuestra relación con Dios a causa de la obra intercesora de Cristo, no podemos ser separados de su inmenso amor. Ni tan siquiera nuestro propio pecado puede quebrar nuestra relación con Cristo, aunque sí puede costarnos algo de nuestra recompensa eterna. Lo cual Juan mismo advierte a todos los creyentes cuando dice, miren por ustedes mismos para que no pierdan las cosas en que hemos trabajado, sino que reciban abundante recompensa. El pecado hará que disminuyan nuestras coronas, pero, óigame bien, nada nos puede separar de Dios, porque Cristo siempre está allí intercediendo por nosotros, apuntando a la obra que completó en la cruz del Calvario por nosotros. Por eso Pablo dejó escrito, estamos seguros que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, mis amados, miren lo que nos dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 14 y 15. Yo estoy haciendo la narración, pero ustedes tomen los versículos y después confirmen que lo que yo dije es cierto. Aquí es una narrativa sobre el Evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero es bueno que ustedes tomen nota. Apocalipsis capítulo 1, versículos 14 y 15. Ahí vemos otro aspecto del carácter santo de Cristo, al cual llamaremos su purificación santa. Juan describe la escena. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana blanca, blanca como la nieve. Y sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce brullido. Juan ahora está fijándose más allá de la vestidura que descubrió en el versículo 13, en los rasgos físicos y glorificados de Cristo, y no hay detalle que sea casual. La descripción del versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, nos recuerda a Daniel 7:9, donde el profeta usó las mismas imágenes para describir al Dios Todopoderoso en su trono. Graben eso, Daniel 7, versículo 9. El punto es inconfundible. Jesús es, en efecto, Dios Santo, y los detalles de esa apariencia en común ilustran su santidad y pureza. ¿Cómo no? La palabra traducida como blanco en este pasaje no se refiere al blanco apagado que podríamos ver pintado en una pared.
Leucomum significa deslumbrante, resplandeciente, brillante, y se refiere al blanco brillante y reluciente de la luz. Algo radiante. Juan ve con ojos espirituales el carácter deslumbrante, resplandeciente y santo de Dios manifestado en el rostro del Señor Jesús. De esa pureza divina surgen ojos como una llama de fuego, lo cual es otro llamado a recordar la visión de Daniel de Dios y lo que describió como ojos que eran como antorchas de fuego. Daniel 10:6. En ambos casos se trata de una ilustración de la omnisciencia penetrante y santa de Dios. Una manifestación física de su conocimiento divino. Lo que el Señor ve, lo que ve de manera penetrante, con una profundidad infinita, sin secretos. Hebreos 4:13 dice, no existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Más bien todas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ojo con eso, hijos. Estas enseñanzas nos tienen que madurar totalmente. Si estábamos tibios espiritualmente, nos está fortaleciendo el Señor con estas enseñanzas, para que las pongamos en lo más profundo de nuestro ser y las vivamos cada día, porque cada día el ladrón nos acecha, el ladrón nos persigue, el ladrón nos busca para hacernos tropezar y caer, porque en el mundo hostil que vivimos, hacíamos parte de su equipo y ya nos tenía encaminados para que estuviéramos con Él en el lago de fuego y azufre, donde va a estar Él con la bestia, el falso profeta, y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Concluimos el día de hoy en este sexto segmento. Ya hemos visto que Cristo intercede por su iglesia, que somos nosotros, no son los ladrillos, quede claro. Y que no permitirá que se separe o sea condenada. Pero eso no significa que no se preocupe por la santidad de esta, ¿cómo no? Aunque disfrutan de una comunión presente y continua con Cristo, así como de su intersección actual, lo cual asegura su salvación para siempre. Óigame pues, también están sujetos a la disciplina actual. Hebreos 12:6 nos dice, óigame pues, porque el Señor disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Él quiere que su novia sea una virgen pura, que su iglesia sea santa y sin falta, que no tenga mancha ni arruga, que su pueblo sea irreprochable. De hecho, Cristo mismo nos dio una receta para el mantenimiento de la pureza de la iglesia en Mateo capítulo 18. Aunque se trata de una receta que trágicamente la iglesia en gran medida no ha seguido. En los versículos 15 al 18 leemos que si un hermano comete un pecado, nosotros tenemos que ir y confrontarlo con delicadeza en privado. Si la persona no se arrepiente, llevamos a uno o dos con nosotros y apelamos otra vez a su conciencia.
Si el hermano pecador aún no se arrepiente, se lo comunicamos a toda la iglesia. Y si continúa sin arrepentirse, sacamos a esa persona de la iglesia de una vez. A menudo este es un proceso difícil y doloroso, pero aunque sea duro, tenemos, mis amados hermanos, como aquel que en última instancia está realizando la acción. De ahí que él diga en Mateo 18:20, porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Óigame pues, muchos han malinterpretado este versículo como si fuera una promesa de que un quórum de cristianos en cualquier lugar determinado puede invocar la presencia de Dios, pero aquí no se está hablando de la presencia de en medio de su pueblo, sino de la disciplina, hijos. De lo que se trata es de que cuando participamos activamente en confrontar el pecado en la iglesia, el Señor está allí también. Está en medio de nosotros como testigo, participando en el proceso disciplinario, purgando y purificando a su iglesia. Cuidémonos, hijos. Mira, hay mucho riesgo, y más en los últimos tiempos. Cosas que ni nos imaginamos que nos pueden suceder, pero que nos hacen tropezar y caer. Hasta aquí llegamos, mis amados. Nos vemos mañana tempranito y seguimos hablando de la santidad de Cristo Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que me los lleve en paz, en unidad de familia, como parejas, sean muy bendecidos para la gloria de Cristo. Amén y amén.